Imagina estar rodeado por aquellos en quienes más confías. Hombres que juraron lealtad a ti, que caminaron a tu lado en los momentos más difíciles. Ahora, imagina que, en un instante, esa confianza se convierte en traición. Las miradas se vuelven frías, las manos antes amigas empuñan dagas afiladas y el destino ya está sellado. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Julio César en los idus de marzo del año 44 a.C. Uno de los hombres más poderosos de la historia caminó sin saber que estaba entrando en su propia ejecución. ¿Pero qué llevó a esta traición? ¿Quién estaba realmente detrás de esta conspiración? Y lo más importante, ¿los asesinos de César lograron escapar o pagaron el precio por su traición? Prepárate, porque esta no es solo una historia de ambición y poder. Es una historia de engaño, venganza y un destino cruel reservado para aquellos que se atrevieron a desafiar al hombre que soñaba con ser rey. Si te gustan historias como esta, llenas de giros inesperados, traiciones y secretos que cambiaron el mundo, entonces debes suscribirte al canal ahora mismo. Aquí, cada vídeo se sumerge en lo más profundo de la historia, revelando los detalles más impresionantes y descubrimientos que no encontrarás en los libros comunes. Al suscribirte, no solo descubrirás los secretos más oscuros de la antigua Roma, sino que también formarás parte de una comunidad que valora el conocimiento y la verdad detrás de los eventos que moldearon nuestra civilización. Así que haz clic ahora en suscribirse y activa la campanita, porque las próximas historias que vamos a revelar son aún más impresionantes de lo que puedas imaginar. Ahora que estás listo, sumerjámonos en la traición que cambió Roma para siempre, y descubramos cómo Julio César encontró su destino en las dagas de sus propios aliados. Roma, 44 a.C. El sol nacía sobre la ciudad eterna, iluminando el foro romano, donde comerciantes, soldados y senadores circulaban en medio del bullicio del día. Pero detrás de las columnas de mármol, algo oscuro estaba a punto de suceder. Un grupo de senadores se reunía en las sombras, planeando un acto que cambiaría para siempre el destino de Roma. Estaban a punto de asesinar al hombre más poderoso de la República. Pero, ¿lograrían escapar impunes? En las cámaras del Senado, Cayo Casio Longino hervía de ira. Veía a Julio César como un tirano disfrazado, un hombre que había destruido la República para coronarse rey. Pero Casio sabía que solo no podría enfrentarlo. Necesitaba un aliado, alguien cuya traición conmocionaría a toda Roma. Ese hombre era Marco Junio Bruto, hijo de una familia noble, y según rumores, hijo ilegítimo del propio César. Bruto dudó. ¿Traicionar a un amigo? ¿Traicionar a un hombre que siempre lo trató como a un hijo? Pero los senadores fueron persuasivos. Le recordaron que su ancestro había expulsado al último rey de Roma. Ahora, tenía la oportunidad de hacer lo mismo y pasar a la historia como el salvador de la República. Pero, ¿tendría el valor? Roma era una ciudad llena de supersticiones, y comenzaron a aparecer señales extrañas. Un adivino advirtió a César que tuviera cuidado con los idus de marzo. «Cuidado con el día 15», le dijo. Su esposa, Calpurnia, tuvo una pesadilla aterradora. Vio a su esposo ensangrentado, tendido en los escalones del Senado. Desesperada, le suplicó que no saliera de casa ese día. En la mañana del 15 de marzo, César dudó. Por un momento, pensó en quedarse. Pero entonces, uno de sus aliados, que en realidad era un conspirador, fue hasta su casa y le dijo: «Los senadores te están esperando. Si no vas, pensarán que tienes miedo». Y el orgullo de César habló más fuerte. Salió de casa, sin saber que caminaba directamente hacia una trampa mortal. Pero, ¿realmente no sospechaba nada? El Senado se reunía en el Teatro de Pompeyo, un gran edificio de mármol donde César entró con confianza, rodeado de hombres que fingían ser sus aliados. Pero algo no estaba bien. El silencio era inquietante. Las miradas, tensas. Entonces, Lucio Tilio Cimbro se acercó a César, fingiendo sostener una petición. Pero, de repente, agarró la toga del dictador y la jaló con fuerza. Esa era la señal. En ese instante, los puñales brillaron. El primer golpe vino por la espalda. César se giró, confundido,
viendo cómo senadores a quienes consideraba amigos lo atacaban sin piedad. Casio, Casca, Décimo Bruto, todos estaban allí. Intentó reaccionar, intentó escapar, pero eran demasiados y los golpes no cesaban. Pero entonces, vio algo que lo hizo detenerse. Entre los asesinos estaba Bruto. El shock se apoderó de su rostro. No podía creerlo. Herido, traicionado, sin fuerzas para resistir, César murmuró sus últimas palabras. «Tú también, Bruto». Y entonces, cayó. César estaba muerto. Pero los senadores estaban a punto de descubrir que su muerte no traería la paz que esperaban. Lo que vendría después sería aún más sangriento. El plan de los conspiradores era simple: matar a César y restaurar la República. Pero cometieron un error terrible: no pensaron en lo que harían después. Tan pronto como la noticia se difundió, el pueblo de Roma estalló en furia. César no era solo un líder, era un héroe para muchos. En pocas horas, multitudes inundaron las calles. Su funeral se convirtió en un levantamiento. Su muerte no trajo el fin de un gobierno autoritario. Trajo caos, venganza y guerra. Y los asesinos pronto se darían cuenta de que, al matar a César, habían sellado su propio destino. Pero, ¿quiénes serían los responsables de cazarlos? La conspiración de los senadores fue solo el inicio de un baño de sangre que se extendería por toda Roma. Y en el próximo episodio, verás cómo los herederos de César iniciaron una cacería implacable, destruyendo uno a uno a aquellos que lo traicionaron. Así que no te vayas, porque lo peor aún está por venir. La muerte de Julio César dejó a Roma en shock. El gran general, que había conquistado tierras lejanas, enfrentado enemigos poderosos y acumulado un poder sin precedentes, fue traicionado por aquellos a quienes un día llamó aliados. El Senado quedó dividido entre el miedo y la esperanza de restaurar la República. Pero si Bruto y Casio pensaban que la muerte de César traería estabilidad, estaban equivocados. No habían eliminado solo a un hombre, habían despertado una tormenta que pronto iría tras ellos. Mientras el cuerpo de César aún yacía frío sobre el mármol del Senado, dos hombres emergieron como los herederos de su legado: Marco Antonio, su mano derecha, y Octavio, su joven sobrino nieto y heredero adoptivo. Marco Antonio, experimentado y carismático, supo de inmediato que la muerte de César no podía quedar impune. Octavio, a pesar de su juventud, llevaba en la sangre la ambición y la inteligencia de su tío abuelo. Los asesinos de César podían correr, pero no podrían esconderse para siempre. Bruto y Casio huyeron al oriente, buscando refugio y reuniendo aliados. Sabían que, tarde o temprano, tendrían que luchar por sus vidas. Mientras tanto, en Roma, Marco Antonio y Octaviano formaron una alianza inesperada, uniendo fuerzas con Lépido para crear el segundo triunvirato. Juntos, iniciaron una de las campañas más brutales de la historia: la caza de los traidores. La persecución fue implacable. Los que habían conspirado contra César fueron eliminados uno por uno, muchos asesinados en sus propias casas. El caos se apoderó de Roma, y el nombre de César resonaba como un llamado a la venganza. Pero la verdadera batalla aún estaba por llegar. Bruto y Casio se habían fortificado en Macedonia, reuniendo legiones fieles para enfrentar a los vengadores de César. El destino de Roma se decidiría en el campo de batalla. En el año 42 a.C., los ejércitos se encontraron cerca de la ciudad de Filipos, en Grecia. De un lado, Bruto y Casio lideraban un ejército de casi 100.000 hombres, decididos a restaurar la República. Del otro, Marco Antonio y Octaviano comandaban una fuerza igualmente poderosa, impulsados por la sed de venganza. Era la batalla final entre el pasado y el futuro de Roma. El combate fue feroz. Las espadas chocaban, las lanzas atravesaban armaduras y el suelo de Filipos se teñía de rojo. Marco Antonio, un guerrero experimentado, lideró a sus hombres con ferocidad y logró empujar a las fuerzas de Casio a una posición desventajosa. Casio, creyendo que todo estaba perdido, tomó una decisión desesperada. Sacó su propia espada y ordenó a un sirviente que lo matara. Prefirió la muerte antes que ser capturado. Bruto, por otro lado, aún resistía. Creía que podía cambiar el rumbo de la batalla, pero la suerte ya estaba echada. Días después, rodeado y sin salida, siguió el mismo destino de Casio.
Al clavar una daga en su propio pecho, sus últimas palabras fueron un lamento por la caída de la República. El campo de batalla quedó en silencio. La sangre de los conspiradores se mezclaba con la tierra, y Octaviano y Marco Antonio eran victoriosos. Los asesinos de César habían encontrado el destino que merecían. Pero esta era solo la primera parte de la historia. Con los enemigos eliminados, quedaba una última cuestión: ¿quién gobernaría realmente Roma? La alianza entre Octaviano y Marco Antonio no duraría para siempre, y el próximo conflicto sería aún más brutal. El joven heredero de César apenas estaba comenzando su ascenso al trono más poderoso del mundo. Pero la guerra aún no había terminado. ¿Quieres saber cómo Octaviano se convirtió en el primer emperador de Roma? Quédate hasta el final, porque la historia está a punto de volverse aún más impresionante. Roma era un imperio poderoso, pero también un nido de serpientes venenosas, donde las traiciones no ocurrían en el campo de batalla, sino dentro de los palacios. Y pocos traidores fueron tan astutos y ambiciosos como Lucio Helio Sejano, el hombre que intentó tomar el control del imperio para sí mismo, pero que terminó aprendiendo de la peor manera posible que, en Roma, el juego del poder no perdonaba errores. La historia de Sejano comienza en los pasillos del palacio del emperador Tiberio, un gobernante frío y desconfiado que nunca gustó de la política y prefería vivir aislado. Sejano, jefe de la poderosa guardia pretoriana, la élite militar encargada de la seguridad del emperador, se dio cuenta de que Tiberio no quería gobernar realmente. Y eso abrió una oportunidad. Con paciencia e inteligencia, Sejano comenzó a envenenar los oídos del emperador, convenciéndolo de que sus enemigos estaban en todas partes. Hizo creer a Tiberio que senadores, generales e incluso familiares conspiraban contra él. El emperador, ya naturalmente paranoico, empezó a ver traiciones por todos lados. Y cada vez que Tiberio sospechaba de alguien, Sejano estaba allí para ayudarlo a deshacerse de la amenaza. Así, uno a uno, los enemigos de Sejano fueron cayendo, exiliados, ejecutados o simplemente desapareciendo. Con cada muerte, Sejano ganaba más poder. Pero el verdadero golpe maestro vino cuando convenció a Tiberio de dejar Roma y retirarse a la isla de Capri, lejos de las intrigas de la ciudad. Ahora, con el emperador aislado, Sejano se convirtió en el hombre más poderoso del imperio romano. Los senadores le temían, los ciudadanos lo respetaban y hasta los ejércitos lo veían como el verdadero gobernante. Comenzó a comportarse como si fuera el propio emperador, repartiendo cargos, decidiendo quién vivía y quién moría. Pero Sejano quería más. Quería el trono. Sin embargo, había un obstáculo: la familia imperial. Sejano sabía que, mientras los descendientes de Tiberio estuvieran vivos, nunca podría asumir oficialmente el imperio. Entonces, decidió eliminarlos uno por uno. Primero, envenenó a Druso, el hijo de Tiberio, convirtiéndose en el único consejero del emperador. Luego, comenzó a difundir acusaciones contra los nietos de Tiberio, obligándolos al exilio y la muerte. Parecía que nadie podía detener a Sejano. Pero cometió un error fatal: subestimó al propio Tiberio. El emperador, a pesar de estar aislado, aún tenía sus espías. Y cuando se dio cuenta de que Sejano planeaba matarlo para tomar el trono, decidió actuar. En el año 31 después de Cristo, Tiberio envió una carta al Senado revelando la traición de Sejano. Los senadores, que antes temían al jefe de la guardia pretoriana, ahora vieron una oportunidad para deshacerse de él. La traición de Sejano fue anunciada públicamente, y en pocas horas, aquel que ya se veía como emperador se convirtió en prisionero. Sejano fue arrastrado por las calles de Roma, humillado por la multitud que antes lo adulaba. Sin juicio, sin honor, fue estrangulado y su cuerpo arrojado en la escalera de la prisión mamertina, donde el pueblo pisoteó sus restos como venganza por sus años de terror. Su familia no tuvo un destino mejor. Sus hijos fueron ejecutados y su memoria borrada de la historia oficial de Roma. El imperio continuó, pero esta historia dejó una lección clara: quien juega con el poder en Roma puede llegar muy alto, pero la caída siempre será brutal. Pero la historia no termina aquí. Si Tiberio logró derribar a Sejano, ¿quién sería el siguiente en la fila para el trono? ¿Y cuál sería el destino del imperio después de esta traición? Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación es aún más oscuro. Roma vivía días de terror bajo el reinado de Calígula. El joven emperador, que al inicio de su gobierno fue celebrado por el pueblo, rápidamente se convirtió en un tirano impredecible. El Senado, los patricios e incluso la guardia pretoriana,
cuya función era proteger al emperador, comenzaron a temer sus acciones descontroladas. Se veía a sí mismo como un dios viviente, ordenaba la ejecución de senadores solo por sospecha de traición y derrochaba fortunas en fiestas lujosas y proyectos excéntricos. Las primeras señales de que el fin de Calígula se acercaba surgieron cuando empezó a desafiar directamente a la Guardia Pretoriana. Humillaba a sus comandantes en público, se burlaba de su lealtad y, en un momento dado, amenazó con disolver la propia guardia y reemplazarla por guerreros extranjeros. Esto selló su destino. Casio Querea, un experimentado oficial de la Guardia Pretoriana, ya no soportaba las humillaciones del emperador. Calígula solía ridiculizarlo, llamándolo débil y burlándose de su voz. Pero Querea no era un hombre cualquiera. Era un soldado endurecido por la guerra, conocía bien el funcionamiento del poder y sabía que, si no se hacía nada, Roma seguiría sumida en el caos. Así que reunió a otros conspiradores dentro de la propia Guardia y del Senado, y juntos trazaron un plan. El momento ideal surgió durante los Juegos Palatinos, un evento festivo celebrado en el Palacio Imperial. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, mientras Calígula caminaba por un pasadizo subterráneo que conectaba el teatro con el palacio, Casio Querea y sus aliados entraron en acción. Era un lugar estrecho y sin una salida fácil, perfecto para la emboscada. Cuando Calígula se dio cuenta de la presencia de los guardias a su alrededor, ya era demasiado tarde. Querea fue el primero en atacar, golpeando al emperador con su espada. El caos se desató. El emperador intentó defenderse, pero otros soldados se unieron, apuñalándolo repetidamente. El hombre que se decía un dios no tuvo un final glorioso. Sus gritos resonaron por el oscuro corredor, pero ninguno de sus sirvientes se atrevió a intervenir. La furia de los conspiradores no cesó hasta que el cuerpo de Calígula yacía ensangrentado en el frío suelo de piedra. Sin embargo, la venganza de los asesinos no terminó ahí. Sabían que la dinastía de Calígula podría recuperar el trono si algún miembro de su familia sobrevivía. Así que los conspiradores corrieron a los aposentos del palacio y masacraron a su esposa e hija. La sangre de la familia imperial se derramó aquella noche, marcando el fin de uno de los reinados más controvertidos de la historia de Roma. Pero lo que los conspiradores no esperaban era que, mientras el caos se apoderaba del palacio, un hombre estaba escondido detrás de una cortina: Claudio, el tío de Calígula. Y su destino cambiaría para siempre en las próximas horas. ¿Qué pasó con Claudio después de esta masacre? ¿Cómo reaccionó Roma a la muerte de Calígula? Sigue con nosotros y descubre los próximos capítulos de esta historia llena de traiciones y giros inesperados. En los oscuros pasillos del Palacio Imperial, se estaba trazando meticulosamente un plan mortal. Agripina, la ambiciosa esposa del emperador Claudio, ya no veía a su marido como un aliado, sino como un obstáculo. Su objetivo era claro: asegurar que su hijo, Nerón, ascendiera al trono de Roma, sin importar el costo. Y para lograrlo, Claudio debía desaparecer. El emperador Claudio no era un hombre fuerte o imponente como sus predecesores. Considerado frágil y frecuentemente subestimado por su propia familia, logró gobernar Roma por más de una década, equilibrando intrigas palaciegas y la desconfianza del Senado. Pero, al parecer, había cometido un error fatal. Comenzó a acercarse a su hijo biológico, británico, y consideraba nombrarlo heredero oficial del imperio. Esto era un problema inaceptable para Agripina, quien había hecho todo lo posible para posicionar a Nerón como sucesor. Decidido a evitar cualquier confrontación con su esposa manipuladora, Claudio se mantenía ajeno a las maquinaciones que ocurrían a su alrededor. Pero Agripina, con su frialdad calculadora, sabía que su ventana de oportunidad se estaba cerrando. Si Claudio nombraba formalmente a Británico como heredero, Nerón perdería su oportunidad de gobernar. ¿La solución? El veneno. La historia cuenta que Agripina recurrió a Locusta, una infame envenenadora profesional, para preparar una sustancia letal. El plan era ingenioso: un plato de setas sería servido a Claudio durante un banquete. Sabiendo que el emperador tenía un gusto particular por estos alimentos, la trampa estaba lista. En medio de conversaciones relajadas y brindis por el futuro del imperio, Claudio consumió las setas fatales sin sospechar nada. Momentos después, los síntomas comenzaron. Una agonía silenciosa se apoderó del emperador. Su respiración se volvió pesada, su piel palideció y, en un acto de desesperación, intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. Los sirvientes corrieron a llamar a un médico,
pero Agripina ya se había anticipado a cualquier posibilidad de salvación. Se administró un supuesto tratamiento. Una pluma fue introducida en la garganta de Claudio para inducir el vómito. Sin embargo, dicen que esa pluma también estaba impregnada de veneno. El emperador no tuvo oportunidad de sobrevivir. A la mañana siguiente, Roma despertó con la noticia de que Claudio había muerto. Oficialmente, su muerte fue atribuida a causas naturales, pero los susurros en los pasillos del palacio contaban otra historia. Agripina, triunfante, organizó rápidamente los eventos para asegurar que Nerón fuera proclamado emperador antes de que cualquier opositor pudiera actuar. Pero, ¿había cometido un error al subestimar a su propio hijo? Poco sabía Agripina que, años después, ella sería la próxima víctima de las conspiraciones del trono romano. Roma, el corazón palpitante del imperio más poderoso del mundo, vivía bajo la sombra del terror. El emperador Nerón, hijo de Agripina, ya no era visto como un líder, sino como un tirano impredecible, sumido en la lujuria, los delirios artísticos y la paranoia. No gobernaba Roma, la controlaba con puño de hierro y una mente inestable. Sus excesos, su indiferencia al sufrimiento del pueblo y su inclinación por la crueldad despertaron el miedo y el descontento entre los senadores y las élites. Solo era cuestión de tiempo hasta que alguien intentara detenerlo. Entre los conspiradores estaba Cayo Calpurnio Pisón, un senador respetado, conocido por su elocuencia y su popularidad entre los aristócratas y la guardia pretoriana. Representaba todo lo que Nerón temía, un hombre influyente, amado por el pueblo y con poderosos aliados. Pisón reunía en secreto a otros descontentos, senadores, oficiales e incluso miembros de la corte, todos compartiendo un objetivo común: liberar a Roma de la tiranía de Nerón. Pero cualquier movimiento contra el emperador requería precaución. Nerón podía ser extravagante, pero no ingenuo. Su sistema de espionaje era tan letal como sus sentencias de muerte. La conspiración era audaz. Pisón debía presentarse como el nuevo líder, y en el momento adecuado, un grupo de oficiales asesinos atacaría a Nerón durante uno de sus espectáculos. El emperador, obsesionado con su imagen como artista, solía presentarse en recitales y teatros. La idea era matarlo en medio de una de estas actuaciones, ante el público, para simbolizar el fin de su reinado de terror. Pero el plan, por meticuloso que fuera, dependía de la lealtad absoluta de muchos hombres, y fue esta fragilidad la que los condenó. Entre los conspiradores había un liberto llamado Milico, sirviente de uno de los involucrados. El miedo a la represalia y la promesa de una recompensa lo llevaron a traicionar a sus compañeros. Corrió a los oídos de Nerón y reveló todo. El emperador, al escuchar la noticia, no dudó, ordenó una cacería implacable. Uno a uno, los conspiradores fueron capturados, torturados y ejecutados. El propio Pisón, al darse cuenta de que no había escapatoria, tomó veneno y murió antes de que Nerón pudiera humillarlo públicamente. Pero Nerón no se conformó solo con eliminar a los conspiradores. Transformó el descubrimiento de la conspiración en un pretexto para una ola de terror. Cualquiera sospechoso de traición era ejecutado, sin importar las pruebas. Filósofos, poetas y senadores fueron condenados. Entre las víctimas estaba Séneca, antiguo mentor del emperador, obligado a quitarse la vida. Al final, Nerón ganó. ¿Pero a qué precio? No se dio cuenta de que, al eliminar a sus enemigos, alimentaba un odio aún mayor. El imperio que tanto temía perder ya comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. Roma recordaría su brutalidad, y pocos años después, su propia muerte llegaría de una manera igualmente dramática. Y así, la historia nos enseña, incluso el hombre más poderoso no puede reinar para siempre cuando es impulsado por la tiranía y el miedo. Roma nunca había visto algo así. El imperio, que parecía inquebrantable bajo el puño de hierro de Nerón, de repente estaba sin líder. El tirano había sido forzado al suicidio, abandonado incluso por aquellos que antes lo adulaban. Su última frase resonaba sombría en los pasillos del poder: ¿qué artista muere conmigo? Pero, para los hombres sedientos de poder, Nerón era solo el pasado. El imperio ahora era un tablero de ajedrez, y cada pieza lucharía por ser coronada. El año 69 después de Cristo quedó marcado por el mayor caos político que Roma había enfrentado. En menos de 12 meses, 4 emperadores subieron al trono, solo para ser traicionados, asesinados o destronados por otro rival aún más ambicioso. Las calles de la ciudad, antes escenario de grandes procesiones y celebraciones triunfales, se convirtieron en arenas de conspiraciones,
ejecuciones y sangrientas batallas. El pueblo estaba atónito. Los soldados estaban inquietos. Y los senadores temblaban con cada nueva proclamación imperial. El primero en tomar la púrpura imperial fue Galba, un general experimentado y veterano de guerra. Fue aclamado por el Senado como el nuevo emperador, pero pronto quedó claro que no era amado ni por el pueblo ni por los soldados. Galba creía en la disciplina y gobernaba con mano de hierro. Recortó privilegios, negó bonificaciones a los soldados y dejó en claro que no toleraría el desorden. La Guardia Pretoriana, que protegía a los emperadores, esperaba ser bien recompensada por haber ayudado a quitar a Nerón del trono. Pero Galba se negó a pagar cualquier recompensa. Ese fue su error fatal. ¿El resultado? Otón, un hombre astuto y ambicioso, aprovechó el descontento de los soldados. Se acercó a la Guardia Pretoriana y, en pocos días, conquistó su lealtad. El golpe fue rápido e implacable. Galba fue arrastrado por las calles de Roma y decapitado por sus propios soldados. Su cuerpo, arrojado al alcantarillado, era un recordatorio cruel de que el imperio estaba a merced de la traición. Otón, ahora emperador, creía que su ascenso al poder significaba estabilidad. Pero estaba equivocado. En el norte del imperio, el general Vitelio, comandante de las legiones de Germania, se negaba a aceptar a Otón como su emperador. Roma quedó dividida. Por un lado, Otón tenía a la Guardia Pretoriana y algunas legiones leales. Por otro, Vitelio contaba con tropas endurecidas por las batallas en las fronteras germánicas, soldados feroces que no temían la guerra. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Bedriacum, una de las más brutales de ese año. Vitelio aplastó a las fuerzas de Otón, quien, ante la derrota inminente, se suicidó. Su gobierno duró solo 3 meses. Pero la alegría de Vitelio fue breve. Entró en Roma como un conquistador, organizó grandes banquetes y trató de consolidarse como emperador. Sin embargo, mientras se entregaba a los excesos, un nuevo jugador entró en el tablero. En el este del imperio, Vespasiano, un general veterano de las guerras en Judea, no veía a Vitelio como un verdadero emperador. Con el apoyo de las legiones de Egipto y Oriente, fue proclamado emperador por sus soldados. La guerra civil alcanzó su punto máximo. Las fuerzas de Vitelio intentaron resistir, pero Vespasiano tenía una ventaja. Los soldados de Vitelio estaban cansados, desorganizados e insatisfechos. En diciembre del 69 después de Cristo, las tropas de Vespasiano invadieron Roma. Vitelio fue arrastrado por las calles y asesinado de manera humillante, su cuerpo arrojado al río Tíber. Así, Vespasiano, el único sobreviviente de ese año caótico, finalmente tomó el trono. Cuando Vespasiano ascendió al poder, Roma finalmente encontró estabilidad. Pero el año 69 después de Cristo dejó en claro que el imperio no era invulnerable. El destino de Roma no estaba en manos del pueblo ni del Senado, sino en las espadas de las legiones. El imperio nunca volvería a ser el mismo. A partir de ese momento, quien deseara el trono necesitaba más que alianzas políticas, necesitaba la lealtad de los soldados. El año de los 4 emperadores no fue solo una guerra entre generales. Fue un recordatorio cruel de que el poder nunca está seguro en manos de un solo hombre. El Imperio Romano ya había visto emperadores de toda clase, grandes estrategas, líderes benevolentes y tiranos despiadados. Pero pocos habían caído tan profundamente en el miedo y la paranoia como Domiciano. Hijo del renombrado Vespasiano y hermano del virtuoso Tito, parecía tenerlo todo para consolidar una dinastía próspera. Sin embargo, su reinado se convirtió en una pesadilla para quienes osaban desafiarlo. Desde el principio, Domiciano se mostró como un gobernante implacable. Su control sobre el ejército era absoluto, y su administración, eficiente. Bajo su mando, Roma fortaleció sus fronteras, aumentó la recaudación de impuestos y emprendió grandes construcciones. Pero detrás de las fachadas de mármol y el progreso militar, se ocultaba un hombre cada vez más desconfiado y cruel. La sospecha de traición lo atormentaba. Veía conspiraciones en cada rincón del palacio y del Senado, y su respuesta siempre era la misma: represión brutal. El Senado romano, que ya había enfrentado a déspotas antes, temía su poder absoluto. Domiciano gobernaba como un auténtico tirano, ignorando las tradiciones republicanas y desafiando a los senadores, a quienes veía como meros obstáculos para su gobierno. Los senadores caían uno a uno, acusados de traición sin pruebas concretas, y eran condenados a muerte o al exilio.
Un clima de terror se apoderó de Roma. Pero no solo el Senado temblaba bajo el dominio del emperador. Sus propios aliados comenzaron a temer por sus vidas. Su paranoia crecía día a día. Se aisló en el palacio, rodeado únicamente de sirvientes y unos pocos soldados leales. Incluso su esposa, Domitia Longina, se dio cuenta de que su esposo había cruzado un límite peligroso. Las ejecuciones se volvieron frecuentes, y las miradas desconfiadas del emperador no perdonaban a nadie. Cuando Domiciano ordenó la ejecución de su secretario personal, sospechando que estaba involucrado en un complot contra su gobierno, la gota que colmó el vaso fue derramada. Los senadores, que antes solo guardaban silencio, comenzaron a conspirar de verdad. Si el emperador veía enemigos en todas partes, Roma se encargaría de crear un enemigo real. La conspiración nació dentro del propio palacio. Sirvientes, oficiales de la corte, miembros de la Guardia Pretoriana increíblemente, su propia esposa, se unieron en un plan meticuloso. El objetivo era claro: acabar con el reinado de terror antes de que más inocentes murieran. El 18 de septiembre del 96 después de Cristo, el palacio estaba envuelto en un silencio inquietante. Domiciano, como de costumbre, pasaba sus horas recluido, rodeado de unos pocos en quienes aún confiaba. No sabía que, mientras caminaba por los pasillos de mármol, sus asesinos estaban a punto de actuar. Primero, los sirvientes cerraron discretamente todas las rutas de escape. Luego, un grupo de conspiradores armados con dagas entró en sus aposentos. El emperador reaccionó con furia. Intentó luchar, intentó gritar, pero los golpes fueron rápidos y letales. Cada puñalada era una venganza silenciosa por años de miedo y opresión. El todopoderoso Domiciano, que gobernaba Roma como un dios, yacía muerto en el suelo de su propio palacio. El Senado declaró rápidamente la muerte del tirano y nombró a Nerva como su sucesor. Roma respiró aliviada, pero la sombra del reinado de Domiciano permaneció. Su nombre fue borrado de los monumentos, sus estatuas destruidas y su legado quedó marcado para siempre como el del emperador que sucumbió ante su propio miedo. Pero una pregunta resonaba en los pasillos del poder: ¿Roma estaba realmente libre de la paranoia de sus líderes? ¿O solo estaba presenciando el inicio de un nuevo ciclo? Roma ya había conocido emperadores tiranos, estrategas brillantes y líderes paranoicos. Pero ninguno de ellos se comparaba con Cómodo. Él no quería simplemente gobernar Roma, quería ser un dios entre los hombres, un nuevo Hércules, invencible y eterno. Su reinado, que comenzó con promesas, pronto se convirtió en un espectáculo bizarro de excentricidad, violencia y decadencia. Hijo de Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores de la historia romana, Cómodo creció rodeado de lujo y poder. Pero, a diferencia de su padre, quien fue un gobernante sabio y filosófico, él prefería la brutalidad de los juegos gladiatorios y las extravagancias del palacio imperial. No veía sentido en largas reuniones con el Senado ni en extenuantes campañas militares. Para él, Roma existía solo para servirle y adorarlo. Desde temprana edad, Cómodo mostraba una pasión incontrolable por los combates de arena. Pero no quería solo mirar, quería luchar. Vestido con una piel de león y portando una clava, bajaba a la arena y, rodeado de gladiadores entrenados para perder, fingía batallas heroicas que siempre terminaban en su victoria. El público, temeroso, aplaudía y gritaba su nombre, mientras él se proclamaba la reencarnación de Hércules. Pero, tras bambalinas, la élite de Roma veía cómo su locura crecía día tras día. Los gastos excesivos del emperador en fiestas, espectáculos y reformas absurdas comenzaron a debilitar la economía del imperio. Cómodo cambió el nombre de Roma a Colonia Comodiana, reemplazó las cabezas de las estatuas de dioses y emperadores por su propia efigie y exigió ser adorado como una deidad. El Senado, antes respetado, se redujo a un grupo de aduladores aterrorizados, pues cualquier oposición era castigada con el exilio o la muerte. La locura de Cómodo no conocía límites. Llegó a ordenar que todas las personas con discapacidades físicas fueran arrojadas a los leones, solo para entretener a la multitud. Sus caprichos y abusos se volvieron insoportables, incluso para aquellos que se beneficiaban de su reinado. Los senadores, los oficiales del ejército e incluso su propia amante, Marcia, se dieron cuenta de que Roma estaba al borde del colapso. Fue Marcia quien dio el primer paso. Sabía que, si no actuaba, acabaría como muchos otros antes que ella, muerta por un capricho imperial. Junto con el prefecto pretoriano Quinto Emilio Leto y otros conspiradores,
planeó la caída del emperador. En la noche del 31 de diciembre del 192 después de Cristo, Marcia le ofreció a Cómodo una copa de vino mezclada con veneno. El plan era que muriera sin ruido, en silencio. Pero el veneno no actuó lo suficientemente rápido. Cómodo comenzó a vomitar violentamente, dándose cuenta de que algo andaba mal. Su fuerza de gladiador lo ayudó a resistir el veneno, y tambaleándose, logró llegar a sus aposentos. Los conspiradores entraron en pánico. Si él sobrevivía, todos morirían. No había tiempo que perder. Llamaron a uno de sus luchadores de confianza, un exgladiador llamado Narciso, para terminar el trabajo. Cuando Narciso entró en la habitación, encontró a Cómodo todavía aturdido, intentando recuperarse. Sin dudarlo, el gladiador saltó sobre él y envolvió sus manos alrededor del cuello del emperador. Cómodo luchó, pero esta vez no había arena, no había público que vitoreara por él. Sus ojos se abrieron de par en par con desesperación, hasta que finalmente su cuerpo dejó de resistir. El autoproclamado Hércules de Roma estaba muerto. Con la muerte de Cómodo, Roma suspiró aliviada. El Senado declaró su memoria como maldita, damnatio memoriae, borrando su nombre de monumentos y documentos. Pero el daño ya estaba hecho. El imperio, debilitado por la locura de un solo hombre, se sumiría en un nuevo periodo de caos e inestabilidad. Así terminó la era del emperador gladiador, el hombre que quiso ser un dios, pero cayó como un simple mortal. El imperio romano ya había soportado su cuota de emperadores crueles, pero pocos fueron tan temidos y odiados como Caracalla. Su nombre resonaba como un susurro entre los ciudadanos de Roma y los soldados de sus legiones, cargando el peso de un reinado marcado por la sangre, el terror y la locura del poder absoluto. Hijo del renombrado emperador Septimio Severo, Caracalla ascendió al trono tras eliminar a su propio hermano, Geta, en un acto de fratricidio que conmocionó al imperio. Desde entonces, su furia parecía no tener límites. Exterminó a cualquiera que representara una amenaza para su gobierno, expandió sus campañas militares con brutalidad e impuso duros tributos sobre la población. Pero, sobre todo, era su personalidad errática y cruel lo que mantenía a todos a su alrededor en constante estado de alerta. Caracalla se veía a sí mismo como un nuevo Alejandro, un conquistador destinado a someter al mundo. Para mantener ese ideal, trataba a sus soldados con generosidad, asegurándoles riquezas y privilegios, mientras que el pueblo y el Senado sufrían bajo su tiranía. Pero incluso entre aquellos que le debían lealtad al emperador, el descontento crecía. Era impredecible, capaz de recompensar generosamente un día y ordenar una ejecución al siguiente. Su última campaña militar lo llevó al oriente, donde buscaba expandir aún más los límites de Roma. Pero fue allí, lejos de la ciudad eterna, rodeado solo por sus soldados, donde encontró su fin. El 8 de abril del 217 después de Cristo, mientras viajaba entre Edesa y Carras, Caracalla decidió detenerse a un lado del camino para satisfacer una necesidad fisiológica. Su guardia personal estaba presente, pero aún así, ese momento de vulnerabilidad le costaría la vida. Entre sus propios protectores, había un hombre que albergaba odio y rencor, Julio Marcial, un miembro de la Guardia Pretoriana que había sido humillado públicamente por el emperador. Sin dudarlo, Marcial desenvainó su daga y antes de que Caracalla pudiera reaccionar, le asestó una puñalada fatal. El emperador, a quien tantos habían temido, cayó al borde del camino, desangrándose hasta la muerte bajo la mirada de los mismos soldados que antes le servían. No hubo gritos de lamento, no hubo intentos desesperados por salvarlo. El tirano estaba muerto, y el imperio, una vez más, se encontraba ante la incertidumbre. La noticia de su muerte se propagó rápidamente. Mientras algunos lamentaban la pérdida de un líder poderoso, la mayoría vio su caída como un alivio. Con su partida, el imperio no encontraba la paz, pero al menos se libraba de la sombra de su tiranía. Otro emperador romano había caído, víctima de la misma violencia que había perpetuado durante toda su vida. A lo largo de la historia de Roma, hemos visto el destino cruel de emperadores que, incluso en la cima del poder, no pudieron escapar de las sombras de la conspiración y la traición. Domiciano, consumido por la paranoia, cayó bajo las dagas de aquellos que un día le sirvieron. Cómodo, el excéntrico emperador que se veía a sí mismo como Hércules, encontró su fin en un golpe planeado por quienes estaban más cerca de él. Caracalla, el tirano despiadado, fue traicionado por su propia guardia, demostrando que ni siquiera el más brutal de los gobernantes está a salvo cuando abusa de su poder.
Estas historias nos muestran que la sed de control y la crueldad siempre tienen un precio. Pero Roma no se detuvo ahí. ¿Cuántos otros emperadores sucumbieron a conspiraciones inimaginables? ¿Cuáles fueron los bastidores más oscuros del poder? Si quieres descubrir más sobre las caídas trágicas de los líderes que gobernaron con mano de hierro, suscríbete al canal ahora mismo. Deja tu like, comparte y activa la campanita, porque las próximas historias serán aún más sorprendentes.